Don Claudio Bada, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le felicito o no? Porque son ya, yo creía que eran 4 como presidente del Círculo de Empresarios, pero son 6. Son 6 años ya como presidente del Círculo de Empresarios efectivamente desde el año 2004. Yo voy con la legislatura. Un poquito mejor que la legislatura, me imagino. Me refiero al periodo. De eso hablamos. Para que todos nos entendamos, vamos a ver, la COE es los empresarios en acción y el Círculo, los empresarios en reflexión. Bueno, la COE es la patronal, como hay en todos los países, y el Círculo de Empresarios es un think tank al uso de los que existen sobre todo en las economías anglosajonas. Un poco la mosca testicular, por decirlo de una forma fina. Bueno, yo creo que es un centro de pensamiento donde sin defender sin defender ninguna posición personal ni sectorial, lo que pretendemos es explicar cómo vemos nosotros la economía, qué pensamos que debe hacerse. Y economía es todo, por cierto. Economía es una buena educación, una buena sanidad, economía es una buena fiscalidad. Y intentamos decirle al gobierno, a la oposición, a la sociedad, qué creemos nosotros que hay que hacer para que el país prospere y en aras del bien común. Entonces, esas preguntas tan tópicas, un círculo de pensamiento, ¿qué piensa en este momento? Un círculo de pensamiento... ¿Qué piensa de este momento, mejor dicho? Piensa que estamos en un momento complicado, en un momento difícil, en un momento, hablo desde el punto de vista económico, donde el principal problema que tiene nuestro país es la falta de competitividad, donde la resultante de ese problema es un paro, una cifra de paro, un porcentaje de parados absolutamente inaceptable, y que hay que tomar medidas valientes, hay que tomar medidas seguramente impopulares para mejorar la situación. Tenemos hoy 2 cifras. Una oficial, que es el IPC, los precios, el 0,8% anual, y luego una gestora, también no sé si es un círculo de pensamiento, pero desde luego ofrece siempre datos exactos de este final de marzo sobre paro, 4,5 millones de paro, ya estamos en el 20%. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, la cifra, el IPC, digamos, que se ha publicado, no nos debe sorprender. Yo creo que hay una cierta estabilización en lo que son los costes del transporte, una rebaja en los costes, por ejemplo, de la alimentación, en muchos casos producido por el periodo, valga la redundancia, de rebajas de los meses de enero y febrero. Por lo tanto, yo creo que es lo esperado. En cuanto a la cifra de paro... Un momentito, sobre el tema de IPC. Los ciudadanos que no sabemos nada de economía nos tenemos que alegrar de que suban o que bajen los precios en este momento, que es algo que no terminamos de entender. Parece curioso que usted se centre o se incluya en el grupo de los que no saben nada de economía, pero en fin, es una manera, supongo, de hablar. Yo creo que exactamente. Yo creo que los precios es razonable que con el tiempo vayan subiendo moderadamente. Eso es lo sano. Inflaciones elevadas son malas para una economía y deflaciones, desde luego, también. Porque deflaciones, y yo creo que nosotros no estamos en una deflación, pero deflaciones lo que hacen es que la gente pospone decisiones de compra pensando que los precios van a bajar más. Es una situación en la que, de alguna forma, pues también conviene salir porque crea un pesimismo colectivo que nunca es bueno, ¿no? Y entonces, en este momento, nos tenemos que alegrar de que los precios hayan bajado. Bueno, yo creo que es bueno que los precios estén contenidos. Hay un punto que es importante y es que en algún momento las ayudas del Banco Central Europeo y las ayudas que se están poniendo en marcha para salir de esta crisis van a ir desapareciendo paulatinamente. En la medida en que algunos países mejoren su situación económica, sus inflaciones van a crecer y eso va a conllevar una subida de tipos. Sería importante que a nosotros esa subida de tipos no nos pillase con el paso cambiado. Ahora nos vendría como un tiro. Ahora no nos convendría que subieran los tipos, no nos convendría nada. Los alemanes están en eso. Bueno, yo quiero pensar que todavía van a pasar una serie de meses, por no decir quizá algún año, un año, año y medio, 2 años, hasta que veamos que los tipos están subiendo. Insisto, subir 0,1 o 0,2 no va a ningún sitio. Estoy hablando de subidas más importantes. Están enfadadísimos con nosotros los alemanes. Hoy mismo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung
decían que ya estaba bien de hacer de nodriza de Europa y de Grecia y de España, básicamente. Bueno, lo que hay en una Unión Europea, una Unión Monetaria, donde hay países tan distintos, pues lógicamente unos tiran más del carro que otros. Lo importante es que todos hagan lo que se debe hacer. Y nosotros lo que nos quejamos en el Círculo de Empresarios es que en España no estamos tomando las medidas fundamentales que hacen falta para subirnos a ese carro. Decía usted en su discurso de ayer, su inauguración de este tercer mandato, del cuarto mandato, perdón, me he equivocado 2 veces. Cuarto y último. Cuarto y último, porque no puede estar más que 8 años. Efectivamente. Vale. Pues casi como un presidente del gobierno, según Aznar. Pero en fin, decía usted que no se toman las medidas de gran calado, me parece que utilizaba este término, gran calado, para que esto empiece a resolverse. Efectivamente. ¿Qué medidas? Bueno, me da una cierta sensación de que tendemos a repetirnos sistemáticamente, y no hablo solo del Círculo, hablo de muchas otras instituciones que están diciendo lo mismo. Instituciones, catedráticos, organismos internacionales, el Banco de España, no estamos diciendo nada nuevo. Hay determinadas medidas que se deben tomar y hay otras que luego podemos comentar, y entre ellas, por ejemplo, subir los impuestos, que no se deben tomar en nuestra opinión. Estamos absolutamente en contra de que se suba el IVA a partir del 1 de julio. Eso va a reducir el consumo, cosa que no es bueno para España, y además va a promover de alguna manera una mayor economía sumergida, que existe, está creciendo, y eso es lo que explica que con las cifras de paro que tenemos sigamos teniendo, al margen de las ayudas que da el gobierno a los parados, evidentemente, el gobierno no, el país. O sea, nosotros. Los parados, nosotros, todos. Pues es lo que explica que haya paz social, ¿no? Pero usted me preguntaba por las medidas que hay que tomar. Bueno, yo creo que hay una primera medida que es quizá más etérea, que es dar confianza y dar ejemplo. Dar confianza a base de tomar decisiones encaminadas de verdad a que se reduzca el paro, a que de alguna forma mejoremos nuestra competitividad de cara al futuro, y me explico en un momento. Y luego hay una serie de decisiones o de comportamientos, y me refiero básicamente a la austeridad, que brilla por su ausencia en muchas de nuestras administraciones, especialmente en algunas administraciones autonómicas. Es peligroso generalizar, hay algunas que están haciendo esfuerzos de contención de gasto, pero el gasto de nuestras comunidades autónomas, de nuestros ayuntamientos y del Gobierno central es claramente excesivo, en nuestra opinión, si luego se le pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón. Me parece que hay ahí una asimetría que no es lógicamente bien percibida por los ciudadanos. Medidas que hay que tomar. Primero, reducir el gasto público de manera importante, especialmente el que no es productivo, el que no genera motor de crecimiento. Y sobre todo no dedicar el dinero al pan para hoy y hambre para mañana. El Plan E a nosotros nos ha parecido una mala decisión. Creemos que ese dinero se podría haber dedicado a formación, se podría haber dedicado a investigación, se podría haber dedicado a algún motor de crecimiento que nos pusiera en mejor posición dentro de unos meses. Por lo tanto, primero, contención del gasto. Segundo, medidas encaminadas. ¿Contención del gasto qué significaría, en su opinión? Reducción de ministerios, reducción funcionarial, reducción de sueldos de los funcionarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver, aquí no hay una sola medida, son muchas medidas, y lo que es muy fácil es descalificar, diciendo, pues si quitamos 2 ministerios, perdóname el coloquialismo, es el chocolate del loro, ¿no? Pero es que este loro come unas cantidades de chocolate ingentes. Pero yo efectivamente pienso que tenemos un gobierno con demasiados ministerios, algunos de los cuales se han quedado con poco contenido por mor de las transferencias que se han hecho. Y algunos nacieron sin contenido alguno. Bueno, eso lo dice usted. Le provoco para que lo diga también usted. Creo que están infrautilizados. O sea, yo creo que no hay que crear un ministerio para cada tema que hay que resolver o cada tema del que hay que ocuparse. Algunos de estos temas estarían bien ubicados pues, en una Secretaría de Estado o en una Dirección General. Por lo tanto, sí pensamos que tiene que haber menos ministerios, sí pensamos que tiene que haber menos asesores. Usted me preguntaba por el sueldo de los funcionarios. Mire, los funcionarios no ganan unos sueldos estratosféricos. O sea, yo creo que los funcionarios no son precisamente un colectivo que esté muy bien pagado. Dicho eso, sí tienen unas seguridades. Y cuando se pide a la población que haga un sacrificio, todos
deberían hacer ese sacrificio. Por lo tanto, congelación del sueldo de los funcionarios, pues seguramente sería deseable. Pero el problema no es tanto, o no se resuelve congelando el sueldo de los funcionarios. El problema se resuelve, en parte, en este ámbito, disminuyendo el tamaño de nuestra administración. Nosotros tenemos ahora mismo 3.100.000 funcionarios, más o menos, para una población de 45 millones de habitantes. Japón tiene 2 veces y media casi nuestra población y tiene alrededor de 1 millón de funcionarios. Yo entiendo que el estado de las autonomías que nos hemos dado necesita un número mayor de funcionarios porque hay inevitablemente algunas duplicidades. Pero entre algunas duplicidades y la situación que tenemos, creo que hay margen para mejorar y optimizar. Y perdóneme el neologismo, y triplicidades, porque a veces se solapa la administración local, la autonómica y la central. Correcto. Y en algunos casos hay triplicidades y además lo que hay es una profusión de normativa, a veces incluso poco coordinada entre unas administraciones y otras, donde se legisla por diferenciarse del vecino, por demostrar lo que se manda, y al final pues hay situaciones verdaderamente chocantes, ¿no? Donde las características para ejercer determinada actividad en una comunidad autónoma pues no son ni parecidas a las que existen en otra, cuando en principio pues no hay gran diferencia. ¿No le da la impresión de que nosotros marchamos siempre en dirección contraria, por lo menos en este tema? Es decir, también hablando de Alemania, pero básicamente de Alemania en Europa. Cuando todas las administraciones tratan por eso de ahorrar dinero y ahorrar euros en un momento de crisis, se trata de recuperar competencias centrales. Nosotros estamos haciendo lo contrario. ¿Usted sería partidario de pelar la administración, las administraciones autonómicas, de volver un poquito a la racionalidad? Vamos a ver, aquí hay... nosotros estamos donde estamos, al cabo de toda una serie de años de transferir competencias a las comunidades autónomas. Insisto, es un estado de la cuestión que nos hemos dado a lo largo de los años. Dicho eso, habría que acotar. Tiene que haber un límite en cuáles son esas transferencias que no pueden seguir siendo infinitas desmontando el Estado central, en mi opinión. Yo creo que idealmente deberíamos recuperar algunas competencias. Insisto, a mucha gente le parecerá utópico y yo creo que es de difícil realización, pero temas como la seguridad. En Estados Unidos hay un FBI. Aquí tenemos policías autonómicas. Yo no sé para qué necesitamos tantas policías autonómicas. Tenemos una Policía Nacional, tenemos un Ejército y tenemos una Guardia Civil. A mí me parece que es suficiente, pero parece ser que no van por ahí los tiros, ¿no? Y no quiero hacer ningún símil bélico. Pero temas como la educación, yo creo que es difícil, por no decir imposible, que se recupere esa competencia. Yo creo que sería muy deseable, pero también hay que ser realista y creo que eso no va a pasar. Por lo tanto, pidamos o centrémonos en lo que se pueda hacer y no intentemos luchar contra una pared que al final pues desgasta y no produce ningún resultado, ¿no? Yo sí creo que habría que adelgazar las administraciones autonómicas sustancialmente. Eso se puede hacer a base de una mayor corresponsabilidad fiscal. Es decir, si hay comunidades autónomas que quieren prestar mejores servicios a sus ciudadanos, que esos ciudadanos paguen más impuestos. ¿No cree usted que el problema que tenemos al margen de los datos es un problema de falta de confianza y de liderazgo? Bueno, yo antes he comentado que uno de los aspectos fundamentales era la austeridad y la confianza. La confianza creo que no está en sus mejores niveles, pero creo que se puede recuperar. Creo que a base de liderazgo, creo que a base de explicar lo que se quiere hacer y hacerlo, se gana credibilidad. Si se explica que se quieren hacer unas cosas y no se hacen, pues se va evidentemente en sentido contrario. Yo antes no le he contestado a las medidas, o me he quedado a medias sobre las medidas que habría que tomar. La enumeración. Al margen de la contención del gasto, desde luego habría que mejorar
la fiscalidad, algún paso se está empezando a dar ya en lo que supone el ahorro a largo plazo. El tema de las pensiones no admite... ¿Me permite una digresión sobre el tema de la fiscalidad? Aquí cada vez que se dice mejorar la fiscalidad, el gobierno entiende que nos tiene que apretar todavía más. No, yo creo que va especialmente en sentido contrario. O sea, nuestras empresas pagan un impuesto de sociedades muy superior al que pagan empresas que están en países de nuestro entorno, en competidores nuestros. Cuando se toman decisiones de invertir en uno u otro país, uno de los factores que se tienen en cuenta es cuál es la fiscalidad de establecerme en el país A o en el país B. Ahí nosotros, pues claramente no damos bien en la tabla. Por lo tanto, eso creemos que habría que mejorarlo si queremos traer inversión extranjera, que creo que sí. Pero para traer inversión extranjera hace falta eso, hace falta más seguridad jurídica, hace falta no cambiar las reglas del juego a mitad del partido en algunos ámbitos, hace falta promover la investigación y el desarrollo de verdad, hace falta, no sé, hacen falta muchas cosas. Hace falta un mercado único, puesto que la gente aquí viene con idea de que tenemos un mercado de 45 millones de habitantes, no que tenemos 17 mercados que en algunos casos pues son poco compatibles unos y otros. Yo creo que, insisto, hay que hacer muchas cosas, temas como la educación, comprendo que es un tema a medio y largo plazo, pero tenemos que mejorar nuestra educación reglada, fomentando valores que hemos explicado unos y otros muchas veces. Tenemos que mejorar, y ya he visto en la prensa esta mañana que en Cataluña está mejorando claramente lo que es la percepción, y no solo la percepción, sino el apuntarse a la formación profesional. Es fundamental que nuestros jóvenes vean en la formación profesional una vía de salida que sea útil para luego ejercer su actividad en la vida laboral. Creo que nuestras universidades deben especializarse. Si no se especializan, sobran universidades en nuestro país, porque se han ido estableciendo por doquier, y todas dan casi todas las disciplinas. Bueno, no puede ser, no tenemos centros de excelencia como deberíamos tener. Eso lo saben en el Ministerio, se sabe en la gente que estudia este tema, es cuestión de hacerlo y se choca pues seguramente con el protagonismo de las autonomías. Señor Boada, usted se está metiendo en política sin hablar de política. Yo le voy a meter en política si no le importa. Con este gobierno, con este presidente, ¿todo lo que usted está diciendo se puede realizar? Bueno, yo quiero pensar... Vamos a ver, yo me meto en política, como dice usted, porque ya dijo un ministro de Economía que todo es política económica, como su nombre indica. La economía es política, la política también tiene que ver con la economía. Yo creo que la labor es de un presidente del gobierno y del gobierno que le apoya. También tiene responsabilidad, menos, la oposición y el resto de los partidos políticos. Y también creo yo que tenemos responsabilidad todos los ciudadanos. O sea, a mí me sorprende, y perdone que haga una digresión, cuando hablamos del sistema de pensiones y de la reforma, a mí me sorprende que la gente joven no se manifieste al respecto, porque su pensión y la mía no van a tener, mirándonos a la cara con los años que tenemos, no van a tener demasiados problemas. La gente que tiene 30 años, si no se reforma el sistema de pensiones, tendrán problemas. Y problemas no quiere decir que el sistema quiebre. Los sistemas de pensiones no quiebran. Lo que estamos hablando es si van a percibir la misma cuantía que percibirán usted y yo, o percibirán menos dinero cuando se jubilen. Y si no reformamos el sistema de pensiones, a base de que cada vez hay más gente que más gente que necesita tener cubiertas sus necesidades por menos gente que trabaja, eso es una ecuación que tiene difícil solución. Por lo tanto, es un aspecto, y vuelvo otra vez al comentario que hacía antes sobre los temas que hay que tratar, el sistema de pensiones hay que reformarlo. Y hay que reformarlo, ya lo hemos dicho, hace 15 años. Lo hemos vuelto a decir en el Círculo de Empresarios hace 5. Hemos escrito un último documento el año pasado. Hemos dado una serie de ideas que yo creo que pueden ser, bueno, tan buenas como otras para fomentar un debate. Pero es importante que se trate el tema
porque de una manera u otra tendremos que reformar el sistema de pensiones. Y no le he hablado todavía de la legislación laboral y no quiero que se me quede en el tintero. Hay una especie de mantra que cada vez que los empresarios hablan que hay que reformar la legislación laboral, alguien dice, despido estos barato. quieren despido libre o despido barato. Hay muchas más cosas que hay que hacer en el ámbito de la legislación laboral para mejorar la situación y la flexibilidad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Concretamente, temas de movilidad funcional, temas de movilidad geográfica, temas relacionados con cómo se negocia. Es que hay que negociar más cerca de las empresas, menos grandes convenios colectivos y más convenios empresa a empresa, porque cada empresa es distinta de la del lado, o está en otro sector, o en otra situación, o en otra geografía, en otro mercado, etcétera. Los convenios que tenemos son propios de una etapa de intervencionismo absoluto. Nuestros convenios vienen de hace muchísimos años. Aquí nos preciamos de cambiar, de avanzar y de ser progresista, lo que eso quiera decir. Y en el tema laboral, pues sencillamente estamos muy movilistas. Y eso yo creo que en un mercado cambiante y en un mercado globalizado, pues no es ir en la dirección correcta. Pero hay un tema que se llama políticas de empleo activas. En Austria, si no tengo mal los datos, de cada 100 ofertas de trabajo que existen, se casan 97. En España, de cada 100 ofertas de trabajo que existen, se casan 3. Bueno, entre 3 y 97 hay un margen muy considerable. Yo no creo que nosotros llegamos a ser tan eficientes como los austríacos, pero con que casáramos 10, 15 o 20, mejoraríamos muy sustancialmente este frente. Le supongo a usted y a los empresarios y al círculo favorable a una jubilación voluntaria a la edad que se quiera. Por supuesto. Pero lo que sí estamos en contra en el círculo de empresarios es al fomento de las prejubilaciones. Que no decimos que la gente no se prejubile, pero el prejubilarse tiene que tener un coste. Insisto, es que si no se toman medidas, y una puede ser trabajar algunos años más, me preocupa que la gente que se está manifestando porque no quiere prolongar su vida laboral, de lo que estamos hablando es de las pensiones de sus hijos. Entonces, no acabo de entender. Es como cuando veo las manifestaciones de los sindicatos contra los empresarios. Pero ¿quién va a sacar de la crisis a este país si no son los empresarios a base de crear empleo y de crear riqueza? Es que creo que el tema está muy desenfocado. Haciendo perspectiva, porque estamos un poquito acelerando el final, si llegamos al 31 de diciembre de 2010 con casi 5 millones de parados, ¿significa que este país ya no es viable? No, vamos a ver, yo creo que el país es viable y yo creo que el país tiene muchos ejemplos. Ya no es viable así. Bueno, hay que hacer una serie de cosas. Todo lo que usted ha dicho. Y algunas más que me he dejado en el tintero y otras que seguramente no se me han ocurrido y se le ocurrirán a otras personas. Pero hay que tomar medidas. Nosotros no podemos tener 5 millones de parados. Nosotros tenemos una estructura de producción, una estructura económica, que conlleva que solemos tener más parados que los países de nuestro entorno. O sea, nuestras mejores cifras de paro, cuando estábamos en el 7 y pico, son peores que las peores cifras de paro de algunos países con los que competimos. Entonces, convendrá ver los modelos que tienen ellos y los que tienen nosotros, intentar copiar las cosas buenas y evitar las cosas malas. Y perdóneme, pero estoy diciendo obviedades, ¿no? Pero al final tampoco esto es hacer un arco de iglesia. Pero estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Yo creo que estamos reaccionando muy lentamente. El gobierno está dando una sensación de que vamos a salir de la crisis sin hacer los deberes, porque otros países nos van a sacar de ella. Y eso era así cuando nosotros podíamos devaluar la moneda, que inmediatamente ganábamos competitividad. Ahora que no podemos acudir a ese recurso, nosotros tenemos que tomar medidas que, como decía al principio, serán difíciles, serán quizá dolorosas, pero lo que permitirán es que de aquí a 3, 4, 5 años este país vuelva a ser tan competitivo como lo fue en épocas pasadas. ¿Y ustedes cuando les dicen
más o menos confianzudamente al gobierno, al presidente, a los responsables de la economía, cosas como las que está diciendo aquí esta noche, ¿qué les dicen? Bueno, nosotros tenemos, debo decir, una interlocución limitada con el gobierno. Por no decir nula. Bueno, creo que nos escuchan poco y no me parece que sea una buena idea. Creo que es bueno escuchar a la gente que, insisto, primero es independiente económicamente. Nosotros solo nos financiamos con la cuota de los socios. Es independiente políticamente. Nosotros, cuando gobierna el PSOE, nosotros no somos el Partido Popular. Y cuando gobierna el Partido Popular, nosotros no somos el PSOE. Nosotros no vamos contra ningún gobierno. Nosotros vamos a favor de intentar que se tomen medidas y que la economía y que la política económica del país sea, en nuestra opinión, lo más ortodoxa posible. Y no defendemos, insisto, intereses ni sectoriales ni particulares. Lo decimos con el mayor candor. Por lo tanto, creo que es bueno que a instituciones así se les escuche. Y cuando ustedes se sienten agredidos por el gobierno, porque les están quitando prestigio, les están quitando credibilidad, diciendo prácticamente son los culpables de esta situación por su voracidad, codicia, ¿cómo reaccionan? Bueno, reaccionamos... No me estoy inventando nada, ¿verdad? No, yo creo que no se inventa nada. Yo creo que la figura del empresario ha sido denostada, iba a decir sistemáticamente, pero desde luego más intensamente en los últimos meses. A nosotros o no lo explicamos bien, o no se nos entiende bien, o hay un poco de todo, como casi siempre. Entre los objetivos del Círculo, ayer reformamos los estatutos en un punto concreto, y es insistir y hacer más hincapié en lo que es la defensa del empresario, la defensa de las bondades del empresariado, bondades en el sentido de crear riqueza, de crear empleo y de ayudar a que un país sea más competitivo a base de innovación, a base de desarrollo, a base de que los empresarios arriesgan su capital y, por lo tanto, pues lógicamente, pues también quieren un retorno, ¿no? En definitiva, creemos que esta figura del empresario debe ser mejor entendida y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Los medios de comunicación, pues sería también de agradecer que intentaran explicar las bondades, digamos, de que la gente se dedique a arriesgar y a dar trabajo a otros. Es mucho más fácil trabajar por cuenta ajena, es más fácil, digo, en el sentido de menos... Más cómodo, más confortable, con menos riesgo. ¿no? Y por lo tanto, pues países que prosperan son países que tienen buenos y muchos empresarios. Casi voy a terminar con un asunto tan tópico, una pregunta tan tópica como las del principio. Pero esto así no tiene arreglo, ¿verdad? Bueno, esto así va a tardar mucho en arreglarse, porque al final hay unas inercias, y yo creo que si queremos acelerar este arreglo, por usar la misma expresión que ha empleado usted, pues creo que hay que tomar esas medidas, creo que hay que arrimar el hombro, creo que hay que ponerse a ello, no debemos perder más tiempo y en tanto en cuanto tardemos más en ponerlas en marcha, porque habrá que ponerlas en marcha en todo caso, tanto más tardaremos en entrar en una recuperación. Para un sí, para no, y ahora sí que le termino, se lo prometo. 2010, ¿recuperación sí o no? Vamos a ver, si recuperación es más actividad, nosotros vamos a tener más turistas, nosotros vamos a tener más actividad exportadora. Nosotros no vamos a generar empleo neto hasta que este país no crezca por encima del, hay gente que dice el 2, hay gente que dice el 2,5%. Eso no se va a producir, desde luego, en el 2010, ni en el 2011, ni en el 2012. Me está usted dando la noche. Me ha dado la noche. No sabe cómo lo siento, pero es que es mejor saber dónde se está para saber qué es lo que hay que hacer. Si no se toma conciencia de la magnitud de los problemas, insisto, y la conciencia tiene que ser una conciencia ciudadana, no vamos a estar en disposición de exigir, de pedir que se haga lo que hay que hacer y lo que todos tenemos que hacer para salir de esta situación. En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Decirnos estas cosas. Siento, de verdad, no he querido dar ningún aire de pesimismo a los comentarios que le he hecho,
pero es que creo que hay que ser realista, es la mejor manera de afrontar los problemas. Es en todo caso y además muy ajustada, el análisis muy ajustado a la realidad, a la verdad, a la certeza, el análisis que hace el presidente, no es nuevo, el repetido presidente del Círculo de Empresarios, un círculo de reflexión sobre todo, no lo confundan ustedes con la patronal, con la COE, que nos dice cosas como las que ha dicho él. Evidentemente, nada de lo que está diciendo se está haciendo, desgraciadamente para nosotros. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias.